pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Hermanos y amigos santos, gracia y paz. El fin de este video es que se entienda que solo hay un único Dios verdadero, Yahweh, y un Señor, Jesús, para nosotros, pueblo del eterno Dios, no dos ni tres. La doctrina del Padre y el Hijo no significa que tengamos dos dioses, las escrituras santas son claras. Lo que enseña todo el canon sagrado es contrario a los dogmas de la unicidad anticristiana modalista, la Santísima Trinidad o Triunidad falsas, y un dogma tardío, que también es politeísta, llamado filosóficamente enoteísmo monólatra. Todos estos dogmas rechazan el significado etimológico del plural de excelencia y majestad, Elohim. Nos iremos dando cuenta de esto a medida que se traen a colación los próximos comentarios sobre este tema. El hebreo, Elohim, es el término que usan todos los dogmas que postulan que para el pueblo de Dios hay más de un Dios, o que postulan tres modos de un solo Dios, contrario a lo que el Todopoderoso, su ungido, y los discípulos de su ungido nos enseñan. Por ejemplo, leamos en Éxodo capítulo 20, verso 3. No tendrás otros dioses delante de mí. Oigan bien esto, en Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved, ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. ¿Escucharon eso? Lo que sí hay es un concilio celestial, no una familia de Elohim, como postula la mitología cananea. Ahora, leamos Marcos capítulo 12, verso 29. Jesús respondió, el más importante es: escucha, Israel, nuestro Dios, uno es. Veamos lo que él mismo escriba, respondió, en Marcos capítulo 12, verso 32. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que es uno, y no hay otro además de él. Veamos lo que el apóstol Pablo postula del Todopoderoso. Primera epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el ungido Jesús hombre. ¿Están escuchando eso? También leamos Efesios capítulo 4, verso 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, aparte de muchos otros pasajes. Saludos, gracia y paz, bendiciones de lo alto a cada uno de los hermanos. Les había dicho que les iba a comentar sobre un tema importantísimo, un tema que a través de él y de la confusión que este tema genera cuando no se escudriña la escritura, sino que se cree tradicionalmente en enseñanzas que fueron mal hechas o mal estudiadas o mal interpretadas, pretenden pues en este tiempo seguir enseñando eso como verdad, mis hermanos. Entonces, sí quiero hablarles de esto. ¿Cuál es el tema? El plural de majestad en la palabra Elohim. En el Strong, la H430, se los voy a pegar acá. Bueno, de este tema es que les quiero hablar, porque hay mucha dogma que se está enseñando como verdad, y sé que hay hermanos acá que piensan que eso es así, pero por las escrituras sabemos que no. Ahora, este es un comentario sobre el plural de majestad. Como verán, este término, esta palabra, este vocablo es palabra homónima. De más adelante sabrán qué significa eso. El término Elohim es el vocablo que titula majestad, inmensidad y grandeza al referirse al Todopoderoso, a Yahweh. Dicho término se encuentra más de 2500 veces en el Antiguo Pacto, hermanos, y proviene de la raíz El, y su significado primario es fuerte y poderoso. Denota fortaleza, sea esta literal o simbólica, prominencia o por extensión Dios, refiriéndose a la máxima divinidad, claro está, ¿no?
es un vocablo plural, utilizado en la literatura hebrea. Significa dioses, siendo el plural de Eloa, denota y refleja el poder y la preeminencia del eterno Dios. Tiene nombre, no es que es un Dios sin nombre, el eterno Yahweh. El plural Elohim no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa autoridad y juicio dentro de la gramática hebrea, hermanos. Ya van a ver por qué. Al escudriñar e investigar este tema, me pude dar cuenta que la argumentación tradicional del sistema filosófico trinitario y su teología relacionan de forma errónea el significado del vocablo hebreo Elohim. Me refiero a cómo relacionan esta palabra con Yahweh. Ahora, según ellos, este término Elohim, por su terminación plural im, los teólogos de la religión apóstata reclaman que esto es evidencia de que el pueblo hebreo concebía a Yahweh como unidad compuesta por 3 personas. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad que todos conocemos, que descendió de Babilonia la Grande. Es decir, el catolicismo romano fue el que inventó este dogma. Ahora, este argumento de que el Padre Celestial, el único Dios verdadero, como el mismo Hijo le dice en oración en Juan capítulo 17, verso del 1 al 5, por las Escrituras sabemos que este argumento del Dios Trino está muy lejos de la realidad. Para el que estudia cuidadosamente las Escrituras, aunque tenga ideas preconcebidas, le será fácil el darse cuenta del error de este falso argumento, hermanos. Créanmelo, como ya les dije. Algo que Yahweh, Dios, me ha permitido observar al escudriñar las Santas Escrituras, o sea, la Biblia, es que en el hebreo, cuando el verbo, vocablo o palabra es plural, se añade el sufijo o morfema de terminación plural masculino im, que se lo voy a pegar. En el caso femenino es ot. Por ejemplo, caballo. Caballo en hebreo se dice sus. Caballo se dice susim, como en Génesis 47, 17. Y lo verás con la morfología, ahí cuando lo busques en el diccionario Strong, lo verás con una morfología que también te la voy a pegar. ¿Qué ocurre con el título Elohim? Ocurre que Elohim, vocablo hebreo, traducido al español, en muchas ocasiones el Dios, refiere en el antiguo pacto solo al todopoderoso Yahweh, Dios de Israel, y nuestro también. Somos su pueblo, ¿no? Y esto es en el antiguo pacto, en el canon sagrado. Es decir, Elohim refiere solo a Yahweh como único Dios, el Padre Celestial, aunque también es referido en singular a deidades falsas. Voy a traerles evidencia clara de Elohim en deidades singulares. Bueno, hay varios casos. Uno es cuando se refiere el término Elohim para designar a una sola deidad. Por ejemplo, el ídolo de oro que se fabricó el pueblo de Israel, eso usted puede leerlo en Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 12. Se lo voy a resumir. El pueblo de Israel acudió en masa ante Aarón mientras Moisés estaba en el monte y le dijo, o sea, el pueblo le dijo a Aarón: anda, haznos un Dios. Ahí está la palabra Elohim, que vaya delante de nosotros. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajo a Aarón. Él los revisó, los recibió y fabricó un novillo de fundición de oro. Después les dijo, en el contexto, usted lo puede leer todo esto que le estoy diciendo, les dijo: este es tu Dios, o sea, tu Elohim, Israel, el que te sacó de Egipto. Ahí lo dice en el contexto de Éxodo capítulo 32, verso del 1 al 12, hermanos. Y aquí se refiere la palabra Elohim en singular como majestad y en un ídolo, en un Dios falso, hecho por mano de hombre. Por el contexto resulta claro que en este caso la palabra Elohim debemos entenderla en sentido singular. El hecho es que ellos hicieron un solo becerro de oro, no varios, y proclamaron esa sola imagen de fundición como su Dios, su Elohim. Es decir, era una sola imagen, no 2 ni 3. Me estoy explicando, o sea, ahí este término Elohim está en singular, hermanos. El segundo caso está en 1 de Samuel capítulo 5, verso 7, donde leemos nuestro Dios Dagón, o sea, Elohim. Ahí también hay un plural de majestad. Es decir, Elohim está en singular porque el sujeto y el verbo del versículo está en singular, mis hermanos. Se aplica
singularmente solo al ídolo de los filisteos, el cual es su Dios. Léalo en Jueces capítulo 16, verso 23. Y este Dios de los filisteos se llamaba Dagón, el dios pagano de cabeza de pez, de donde el catolicismo romano copió parte de la vestimenta papal cuando imitó no solamente algunas cosillas, sino lo que más llama la atención, la mitra, el sombrero cabeza de pez que usa el Papa. El tercer caso está en Segundo de Reyes, capítulo 1, versos 2, 3, 6 y 12. La palabra Elohim se le aplica singularmente a Baal-zebú, dios pagano de Ecrón. Ahí se le aplica Elohim a este dios pagano, mis hermanos. El cuarto caso está en Primero de Reyes, capítulo 11, verso 5. A una deidad femenina esta vez, mis hermanos, como Astoret. Se le aplica el mismo título Elohim, pues no hay en hebreo otra palabra para deidades femeninas. Es decir, aquí está el cuarto caso donde una deidad pagana se le refiere el título Elohim y es en singular, no en plural. No sé si me estoy explicando, hermanos. Hay otros casos diferentes en donde también se aplica Elohim en singular, pero en hombres. Y lo correcto sería traducirlo por los significados secundarios que tiene esta palabra o vocablo, el cual, como les dije, es homónimo. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, inspirado por Yahweh, usó la palabra Elohim en singular, es decir, en majestad, con referencia a la supuesta deidad que postulaba tener el rey de Tiro, recalcando su naturaleza supuestamente deidífica en contraposición a su verdadera naturaleza humana, hermanos. Y esto podemos leerlo en Ezequiel capítulo 28, verso 2. Yo le voy a leer desde la versión Cantera Iglesias. Dice así: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahvé. Oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios, estoy sentado en el trono divino, en el corazón de los mares. Tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. ¡Wow! Tremendo, mis hermanos. Así pensaba el rey de Tiro de sí mismo. Y para que usted vea de que él sí decía ser un Dios, solo tiene que leer el verso 9. Le voy a pegar acá una imagen, hermanos. Ahora, otro caso es el de Moisés en Éxodo capítulo 7, verso del 1 en adelante, mis hermanos. También en el capítulo 8, en el cual él, Moisés, es enviado por Dios, por Yahweh, al faraón, como Elohim. Ahí lo dice, como Dios. Lo tradujeron al español. Pero en el idioma original en que fue escrito esto dice Elohim. En singular, es decir, fue enviado con una autoridad, con una magistratura, con majestad ante el faraón. ¿Cómo entendemos en este caso el plural majestático o de majestad? ¿Cómo lo entendemos, hermano? En el hebreo podemos decir poderoso, pero para magnificar, escuchen bien esto, hermanos, para magnificar esa palabra poderoso no hay forma de hacerlo. No se puede en el idioma hebreo. En el español sí podemos magnificar la palabra poderoso, aparte del plural. En el español, por ejemplo, podemos decir poderosísimo, pero en el hebreo no se puede, no hay forma de hacerlo. Por lo cual ellos, para que ese plural sea de majestad, para que se majestice esta palabra, ellos le ponen el plural. Por eso que Elohim, cuando se le quiere engrandecer, y van a darse cuenta de que no solamente esta palabra se usa para seres, es decir, para divinidades, para Dios, para Satanás o para el hombre, sino también para cosas. En el hebreo no se puede magnificar como lo podemos hacer en el español. Para que el Todopoderoso se vea magnificado por este término o esta palabra, tiene que ser en plural. Es decir, en el hebreo se usa el plural masculino im para magnificar este título del Dios Todopoderoso. A esto el padre de la gramática hebrea le llamó plural de majestad. Gesenius se llamaba.
¿Me estoy explicando? Ahora, cuando Moisés fue usado por Yahweh como instrumento para el éxodo de Israel en Egipto, no que el Dios eterno le dijo a Moisés que desde ese momento era otro Dios aparte de Yahweh. No. En el caso de Moisés, en el capítulo 7 y 8 de Éxodo, escuchen bien esto, hermanos, no es que el único Dios verdadero, como le llama Jesús en oración en Juan capítulo 17, verso del 1 al 3, el único Dios verdadero, y también el profeta Jeremías en el capítulo 10, verso 10. Bueno, también tengo que agregar que Pablo, el emisario, dice también que para nosotros hay un solo Dios. Para nosotros que somos su pueblo, hay un solo Dios. Esto usted puede leerlo en 1 Corintios capítulo 8, verso del 4 al 6. Volviendo al tema, no es que Yahweh haya enviado a Moisés ante Faraón como otro Dios aparte de él, sino más bien como el caudillo del pueblo. Lo envió como su representante, su magistrado, tal cual autoridad tenía el faraón sobre Egipto. No es que el faraón también se creía otro Dios, no. Egipto tenía sus dioses, mis hermanos. Ahora, el faraón no hizo tal cual hizo el rey de Tiro, que él decía que él era un Dios. Ahí léalo, hermano. Ahí en el capítulo 28, verso 2 en adelante, usted lee el contexto y usted va a darse cuenta de que el rey de Tiro postulaba ser un Dios. Pero Dios lo bajó de esa nube, mi hermano. Dios lo reprendió. Ahora, Faraón era un poderoso en supremacía. En ese tiempo, según la cronología, no me crea a mí, busque lo que yo busqué, descubrí el tema, pues ese faraón que estaba ante Moisés ahí se llamaba Totmes o Tutmosis III. Era poderosísimo en toda la región. La historia cuenta de que este fue el máximo conquistador de Egipto en esos tiempos. Pero bueno, vamos a volver al tema. Esta fue la razón por la cual Yahweh envió con tal autoridad a Moisés. No es que le dijo que él era otro Dios, como postulan algunas dogmas filosóficas o interpretaciones privadas de las escrituras. Ahora, Moisés, en Éxodo capítulo 7 y 8, es enviado por Dios con las sentencias y las maravillas de su todopoder. Él lo envió como magistrado de parte de Yahweh Dios, con potestad dada del cielo, tal cual como se le dio también a su ungido Jesús, a nuestro Señor. Y el poderoso gobernante de Egipto ignoró que había por encima de Moisés un Dios todopoderoso, mis hermanos, que parece que se dio cuenta al ver que su ejército moría cuando el mar se cerró. Creo que ahí fue donde él se dio cuenta de que no podía con el Dios todopoderoso de Israel, mis hermanos. Elohim es también referido a los ídolos e imágenes de, como les dije, dioses paganos, como los anteriores falsos dioses que les mencioné, pero en plural, que en ese tiempo adoraban otras naciones y pueblos, los cuales fueron politeístas, es decir, tenían múltiples dioses. No tenían uno, ni dos, ni tres, tenían más, mis hermanos. Por eso es que es menester entender lo que el mismo Hijo de Dios, Hijo del Dios viviente, y el apóstol Pablo dicen en esos pasajes que le mencioné anteriormente. Juan capítulo 17, verso del 1 al 5 y 1 Corintios capítulo 8, verso del 4 al 6. Elohim, aparte de ser un plural, también refiere el singular de grandeza, como ya les dije, magnificencia, majestad y esplendor. A esto, como les dije, Gesenius, el padre de la gramática del idioma hebreo, le llamó plural de majestad, en referencia, en la mayoría de los casos, al todopoderoso Yahweh. También, como hemos visto en algunos hombres, también en plural numérico, como en casi todos los demás casos, por ejemplo, ángeles, reyes, ministros como Moisés y también Nabucodonosor, mis hermanos, en el caso de los reyes, y los jueces. La teología trinitaria y otras dogmas helenistas, como el enoteísmo, que le atribuyen el plural numérico de Elohim, postulando la supuesta unidad compuesta al Altísimo. Esto es una voltereta para postular mitología en la deidad, mis hermanos. Es decir, las triadas o trinidades o deísmo de mente paganas están mal interpretando todo el canon sagrado. Es decir, este título Elohim para Yahweh es relativo a su majestad y omnipotencia,
refiere también su grandeza, su esplendor, su excelencia, su hermosura, su única voluntad, etcétera, mi hermano. No hay palabras para describir cada vez que este término es usado para referirse al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Su supremacía como la deidad, es decir, significa su única y soberana potestad. Suprema, por cierto, mis hermanos. Pues en el idioma español podemos darle majestad al título Dios. Yo puedo decir Diosote o Diosón, pero en el idioma hebreo no. Ya yo les di un ejemplo. En hebreo no se puede dar magnificencia al título Eloah sin el plural masculino in. Cabe destacar que Elohim es un término homónimo, como ya les he dicho. Es decir, una palabra con varios significados, como hemos visto antes, sin significar lo mismo, y que refiere a dos o más sujetos o cosas no iguales. Por ejemplo, también hay casos en el español. Vela. La vela es una parafina que enciende un fuego, ¿no? Para irradiar luz. Y también la vela de un barco velero. Ahí está un ejemplo. Es menester que sepamos que esto sucede con la palabra Elohim en el hebreo. Es lo mismo, hermano. Es un término homónimo. No solamente significa Dios o poderoso, tiene otros significados. Es menester, hermanos, saber que en todos los demás casos, además del término Elohim, en los escritos del hebreo hay concordancia del plural numérico entre el sujeto y el predicado. Es decir, si el sujeto, escuchen bien esto, si el sujeto de la oración está en singular, el verbo de esta oración va a estar en singular o viceversa. Si el sujeto es femenino, el verbo va a ser femenino, definiendo así su género. Estos tienen terminaciones para saber los casos. Como ya les dije, al principio les pegué cuando es femenino el plural y cuando es masculino el plural. Y esto lo hemos visto. A diferencia de cuando las escrituras refieren Elohim a Yahweh. Pues siempre, escuchen bien esto, hermanos. Estos serán en singular y en masculino. Por ejemplo, el primer verso de las escrituras. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Elohim en el primer verso. En hebreo sería Bereshit bara. Ahí está. Bara es un singular masculino. Dice Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Les voy a pegar este verso acá en el grupo. En este caso es consistente en todas las escrituras sagradas. A pesar de tener el plural in, funciona como sustantivo singular. En el caso de referir a Yahweh. A pesar de ser plural, no es numérico, sino majestático. Pues refiere la grandeza del Todopoderoso y siempre será así, mis hermanos. Siempre será así al referir al Padre Celestial. Otro ejemplo de este título homónimo, que puede ser numérico o de majestad, como ya les dije, majestad siempre irá en singular. Cuando se quiere magnificar, engrandecer a no solamente a Dios, ya sabemos que Él es grande, sino a alguien cuando es referido en el caso de Moisés, en el caso de Nabucodonosor, en el caso del rey de Tiro y en otros casillos por ahí que ya iremos sacando a la luz, sucede de esta manera, hermanos. El otro ejemplo está, o sucede más bien, cuando el Todopoderoso está refiriéndose a otros dioses en el Shema de Israel. O oye Israel, que es lo que significa el término Shema en hebreo. En el verso de Deuteronomio capítulo 6, que los verbos estarán en plural. Igualmente, los adjetivos que lo modifican estarán siempre en plural, pues es un plural numérico y no majestático. Deuteronomio capítulo 6, verso 14. Escudriñelo usted. Bueno, se los voy a leer. No seguirán a otros Elohim escogidos de entre los pueblos alrededor de ustedes. Ahí lo dice. Se lo voy a pegar acá también este pasaje y su pronunciación. Esto ocurre no solo en este caso, pues en el hebreo hay ciertos conceptos no frecuentes, lo mismo que en el plural Elohim, que suceden con los sustantivos colectivos como Main, aguas, significa Main, Shamayim, cielos, y también hay otros, pero les nombré estos dos. Estos son los ejemplos usados con verbos en plural y singular, semejante a Elohim cuando se usa para Yahweh. Yahweh, el único Dios verdadero, como lo sabemos. Esta es la explicación y no como refiere la teología trinitaria y enoteísta y demás.
demás dogmas e interpretaciones privadas que postulan que hay más de un Dios para el pueblo santo, hermanos. Porque si yo digo que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre Celestial es Dios, yo estoy postulando no una deidad, sino tres. O dos en el caso del enoteísmo. ¿Me explico? O sea, ellos postulan que hay más de un solo Dios para el pueblo santo, hermanos. Ahora, el único caso en que Im aparecerá siempre en singular, como ya les dije, es al referir majestad y grandeza, en el caso de Yahweh. Es decir, en todos los demás casos, en el canon sagrado, el término Elohim en Yahweh no aparece nunca con el verbo o adjetivo en plural ni en femenino. ¿Me explico? De igual forma, cuando se refirió este título a Moisés, tampoco fue en plural ni en femenino. Cuando se refirió al rey de Tiro, tampoco. Cuando se refirió a Nabucodonosor, menos. Porque tienen que ser masculinos y son plurales de majestad. Es decir, en singular tanto el adjetivo como el verbo. Otros ejemplos del plural de majestad está en Éxodo capítulo 26, verso 33. Para que ustedes vean que no solamente esto pasa con el término Elohim. Les voy a dar un solo ejemplo. En Éxodo capítulo 26, verso 33, habla del lugar santísimo. En hebreo Kadoshim, cuando se refiere al gran lugar sagrado. No es que sean muchos de estos lugares santos, sino que es santísimo. En español sí podemos hacer eso, santísimo. Hay excelencia y majestad ahí. Se los voy a leer el pasaje. Dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro. El arca del testimonio y aquel velo les hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahí está clarito. Ahora, donde dice santísimo en español, ahí va la palabra kadoshim. Ahí sería un plural. Kadoshim. Kadosh sería santo. Kadoshim sería santísimo, para emplearle la majestad, la grandeza de ese lugar. No sé si me estoy explicando, hermanos. Ahí hay un plural de majestad. En el hebreo no se puede decir santísimo. O sea, no se le puede dar esa grandeza sin el plural in. ¿Me explico? Bueno, hermanos, esta es la primera parte de este comentario. Saludos, gracia y paz, mis hermanos. Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. No te pierdas la segunda y la tercera parte de este estudio. Saludos. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.